Yo lo tengo también porque además me lo publicado un libro y yo lo pasé y digo, bueno, ya no lo digo, tengo algo por el estilo para leer y me tengo bastante de que no lo hago. Vale, vamos a empezar la conferencia de Salvador Vallardi. Y también en la sala superior tenéis la conferencia de José Miguel Vilar Bou sobre historia del miedo. Salvador. Muy buenos días a todos, gracias por venir. La verdad que me impone un poco hablar después de Rafa Marín y de Luis Miguel. Y bueno, tengo que decir que la organización ha sido muy generosa en darme la oportunidad de participar. Es mi primera SPACON, que coincide con la publicación de mi primera novela, y también de un guión sobre la vida de Cádiz que escribí hace unos años, pero que he aprovechado esta ocasión también para publicarlo. Pero realmente si estoy aquí hablando de Philip K. Dick no es porque yo conozca o sea un experto en la parte literaria de Philip K. Dick. Seguro que hay gente que conoce mucho más exhaustivamente su obra y la ha analizado en mucho detalle, sino más bien porque en el proceso de escribir este guión, o que me llevó a escribir el guión, pues tuve la oportunidad de contactar personalmente con una serie de personas en California que habían compartido parte de su vida con él, que lo conocieron personalmente. Yo me fui a vivir a California en el año 2000 y siempre había sido un fan de Philip K. Dick, pero al llegar allí me encontré, por una parte, con la posibilidad de acceder a una serie de materiales bibliográficos. Pensaba que en aquella época pues, en España no existía Amazon ni nada similar, pero cuando llego a Estados Unidos tengo Amazon, tengo una serie de mecanismos para conseguir de forma muy sencilla publicaciones. Mi posibilidad de leer en inglés mejora mucho y entonces leo lo que para mí es la Biblia biográfica sobre Dick, que es la biografía de Lawrence Sutin, y una serie de recopilaciones de escritos, de entrevistas sobre Dick que pues aún hoy es difícil de encontrar por aquí. Entonces, mi impresión, mi fascinación a partir de la obra se convierte en una fascinación sobre su vida y lo que de su vida trasciende en su obra. También releo muchas de las novelas y otras que no había leído y las leo en inglés y descubro que, bueno, pues aparte de los elementos que a todos nos fascinan en la obra de Dick, esta manipulación de la realidad, estas influencias extrañas en la percepción del mundo, detrás pues hay un escritor de una muy buena calidad, ¿no? Leyendo en inglés uno aprecia muchos detalles que se pierden en la traducción. Aprecia, por ejemplo, el increíble humor que tenía él en describir muchas de las situaciones. Y lo que pasa es que, bueno, pues yo había escrito desde hacía mucho tiempo. Intento, ya que estoy en California, en el mundo en la meca del cine, tomármelo un poquito más en serio y empiezo a asistir a unas clases de un coach, de un escritor de ciencia ficción que se llama Bruce McAllister, cerca de donde yo trabajaba, y él da un seminario sobre escritura de literatura fantástica y de ciencia ficción. Y hablando con él, pues resulta que él había conocido personalmente a Dick. Entonces empezamos a intercambiar visiones sobre el personaje. Y lo que es más, como invitado en sus clases, viene un día Tim Powers, que fue
el mejor amigo de Dick durante los últimos 10 años de su vida que estuvo viviendo en el sur de California. En ese proceso de yo también aprender a escribir guiones con ayuda de Brooks, pues llegamos a la idea de que puede ser una buena idea que yo escriba un guión utilizando todo ese material y todo ese conocimiento a través de esas personas, ¿no? Y para, digamos, como colofón, sorpresa, una de esas casualidades increíbles que uno encuentra a veces en la vida, pues en unas vacaciones decidió ir con mi mujer al condado de Marin, que está al norte de San Francisco, es donde George Lucas tiene su rancho, es una zona muy bonita, muy agreste, y donde Phil K. Dick había vivido una parte de su vida con Andy, con su tercera mujer, y donde suceden pues varias de sus historias, y bueno, pues una área que me interesaba visitar. Y buscando sitios para alojarse, porque allí no hay muchos hoteles, encuentro un bed and breakfast, un hotel, que pone que está operado por Andy. Y vamos allí, y bueno, pues aquello tenía toda la pinta de ser la casa donde sucede Confesiones de un artista de mierda, que es un libro autobiográfico de Dick. Y tenemos la ocasión de conversar con Anne, con la tercera mujer de Dick, y bueno, como ella misma va a contar en uno de los vídeos que veremos después, pues una influencia muy fuerte y un personaje central en muchas de sus obras a través de, por supuesto, otros seudónimos o otros personajes que la identifican. Bueno, pues es en esa trayectoria personal donde acabo escribiendo ese guión, y ahí está siguiendo su camino en esa maraña de Hollywood y que quizás algún día se produzca o quizás no. Si luego tenemos ocasión de hablar, pues os puedo comentar lo difícil que resulta vender un guión de este tipo y particularmente vender historias sobre Phil K. Dick, pues en la maraña legal que existe. Aprovechando que autopublico mi primera novela, también autopublico ese guión y lo traduzco al castellano, así que lo podéis encontrar en inglés o en castellano. Pero el objetivo de la charla, y de alguna manera también es mi obsesión personal, es intentar explicar a la gente o de alguna manera romper algunos mitos sobre quién era Dick y la relación que hubo entre su vida y su obra. Ver realmente quién era o construir una narrativa o algo que nos explique su trayectoria. Y bueno, sabemos que obviamente era un gran amante de los gatos, vais a ver muchas fotos de Dick con gatos y con animales. Obviamente Dick se ha convertido en una figura muy conocida a partir de las adaptaciones cinematográficas. Dick llegó fue muy conocido en Europa, mucho más que en Estados Unidos. Realmente hasta que no se hizo Blade Runner nadie lo conocía como figura literaria. De hecho, su influencia ha sido muy fuerte, tan fuerte que muchos elementos que trata en su obra, y que como veremos forman parte de su vida, se han convertido hoy en día pues, en tópicos de la cultura contemporánea. Y esa sospecha de la realidad, la manipulación de la realidad, el borrado y sustitución de memorias, el paso al pasado y al futuro en dimensiones paralelas donde uno se encuentra consigo mismo e intenta pues, arreglar cosas de su propia vida, y hay todo ese mundo de las falsas realidades y las falsas memorias, pues lo podemos encontrar en infinidad de producciones literarias y cinematográficas. Entonces, como excusa para contar esa historia o esos aspectos de Dick que a veces son un poco desconocidos, he utilizado ese concepto del estigma, y obviamente hay un homenaje a una de sus obras más importantes, que es Los tres estigmas de Palmer Eldritch, pero también me parecía interesante explorar otros significados de esa palabra, romper esos estigmas que arrastra Dick cuando la gente habla de él, y a veces pues piensa que pues, era un tío que en la cultura de las drogas de los 60, pues el tío se fumaba y se tomaba de todo, y luego escribía estas alucinaciones que le sucedían. O, si nos vamos a otro extremo, tenemos otra acepción de estigma, que es alguien que está mostrando signos de alguna actividad sobrenatural que lo convierte en enviado, en un profeta. Como veremos en muchos artículos, se habla de Dick como un profeta, en diferentes
significados. Entonces lo que voy a intentar hacer en la charla, después de que veamos un caleidoscopio de diferentes estigmas, de diferentes aspectos que él trata en su obra y le afectaron en su vida, intentar responder si realmente podríamos hablar de él o considerarlo un profeta, o es un loco o qué es. Obviamente no voy a dar una respuesta definitiva. Uno necesita construir una narrativa, por ejemplo, para hacer un guion de una película, y ahí intenta darle coherencia a la historia, pero para la charla lo que voy a hacer es más dejarlo a vuestra interpretación. Voy a dar unos flashes entre esos diferentes 7 aspectos o 7 estigmas, pero para ver a qué nos enfrentamos, vamos a primero escuchar un corto vídeo. Esto es de las pocas grabaciones de cierta calidad que se conservan de una conferencia que dio en el año 77 en Francia, de las pocas veces que él salió al extranjero. Entre sus problemas, él tenía problemas de agorafobia o se sentía muy mal cuando estaba en un grupo grande de gente, pero esta vez él necesitaba, como vamos a ver, contar cosas que estaba sufriendo en esa última fase de su vida, unas visiones muy fuertes, pero para que veáis cómo sería enfrentarse a una primera impresión con lo que era Dick, con su encanto y también con su locura, ¿no? Vamos a ver si funciona el sonido. Le han invitado a hablar de los mundos paralelos. Is a topic which has been discovered recently and which may not exist at all. I may be talking about something that does not exist. Therefore, I'm free to say everything or nothing. Later that day, back home again, but still deeply under the influence of the sodium pentothal, I had a short, acute flash of recovered memory. Then, in mid-March, a month later, the total body of memories, intact and entire, began to return. You are free to believe me or to disbelieve, but please take my word on it that I am not joking. This is very serious, a matter of importance. It's a common theme in my writing that a dark-haired girl shows up at the door of the protagonist and tells him that his world is delusional, that there's something false about it. Well, this did finally happen to me. I even knew that her hair would be black. I had an actual complete sense of what she would look like and what she would say. She did appear, she was a total stranger, and she did inform me of this fact, that some of my fictional works were in a literal sense true. People claim to remember past lives. I claim to remember a different, very different present life. I know of no one who has ever made this claim before, but I rather suspect that my experience is not unique. What perhaps is unique is the fact that I'm willing to talk about it. Disculpad por la búsqueda de la edición. Bueno, como una persona dice estas cosas en una presentación así como esta, es lo que vamos a intentar dilucidar. Y la primera dimensión que vamos a tratar, la, digamos, más fuerte, para cualquiera de nosotros es esa presencia continua en la obra de la muerte. Y si tuviéramos que seleccionar un evento en la vida de él que marcó toda su obra y toda su vida, curiosamente sería un evento del que él no fue consciente porque él estaba naciendo, él era muy pequeño. Él nace prematuro, a los 8 meses, y en aquella época no es como ahora que pueden hacer uno prematuro a los 5 meses y no hay problema. Y además nace con una hermana gemela que se llama Jane. Y Jane muere a las 5 semanas de nacer. Sus padres, digamos así, no tenían experiencia y no tenían
tenía mucha habilidad para sacar adelante a esos niños prematuros y Jane muere. Imaginad, y se han hecho estudios al respecto de casos similares, cómo eso afecta a la psique de un niño pequeño. Phil a los 6 años pues se entera a través de sus padres de que él había tenido una hermana gemela y que había muerto. Entonces esa hermana gemela de alguna manera se convierte en su amiga imaginaria, en su compañera de juegos, y esa figura de Jane, que bueno, luego él refuerza con su estudio de los arquetipos junguianos, y para él esa Jane es como el ánima, es su lado femenino, y vamos a ver toda la cosmología que él construía a partir de eso, pero vitalmente siempre fue una compañera para él. Voy a poner una imagen ahora que es un poco fuerte, así que os lo advierto. Él tenía tal curiosidad por ese tema que llegó a buscar ilustraciones médicas sobre un fenómeno conocido y real, que son los gemelos que se quedan incrustados en el cuerpo de su hermano gemelo. Y pongo aquí una foto ilustrativa, ¿no? Esos casos son reales. Hay veces que está dentro, hay veces que está medio fuera. Y eso para él era real. O sea, él creía que su hermana Jane de alguna manera seguía estando viva, en un estado más o menos vegetativo, dentro de él, y en ocasiones hablaba con ella. Y de hecho en muchas de sus obras aparecen estos personajes que llevan dentro un hermano gemelo, que llevan dentro otro personaje. Normalmente en un estado en el que no pueden salir fuera, pero que de alguna manera u otra siempre ayudan al personaje principal. Es algo que Dan O'Bannon y, el otro guionista, no recuerdo su nombre, reflejaron en Desafío Total. De este personaje que surge de dentro de la otra persona y que vive refugiado allí dentro. Continuando con esas influencias que van llevando esa percepción tan aguda de la muerte a Dick. Cuando es muy pequeño, su padre, que había estado en la Primera Guerra Mundial, le lleva a ver Sin Novedad en el Frente. Esta fue la primera gran película antibelicista y tiene imágenes durísimas sobre el sufrimiento en la guerra. Y eso a él le impacta mucho también. Pensar que, además, en esta época, los años 50, 60, es una época donde suceden los grandes magnicidios en Estados Unidos. Matan a John Fitzgerald Kennedy, matan a su hermano Robert Kennedy, matan a Martin Luther King, y mueren también algunas figuras muy cercanas al propio Dick. La más importante es el obispo Joseph Pike, el obispo de California, obispo episcopaliano, y además había sido, compañero de Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles, y un personaje muy cercano a Dick en muchos aspectos. Es el que elabora la discusión teológica que luego vamos a ver sobre el gnosticismo, de que quizás haya aspectos no tan bondadosos en la divinidad, y Pike acaba en un juicio por herejía. Pike acaba siendo juzgado por herejía y tiene que dejar el obispado. Él personalmente sufre una serie de tragedias porque su hijo se suicida, su amante también se suicida, y Pike decide ir al desierto de Judea a buscar la verdad. Porque también, como vamos a ver, en esa época se estaban descubriendo los manuscritos del Mar Muerto, los manuscritos gnósticos, y había toda una revolución en la forma de pensar los orígenes del cristianismo. Pike va allí, intentando buscar la verdad y muere en el desierto. Muere en el año 69 y es otro impacto muy fuerte para Dick. Él habla de la muerte de Pike, la recrea en su última novela, la última novela que publicó, que es La transmigración de Timothy Archer, pero esa idea de que hay alguna influencia maligna en la realidad que está eliminando sistemáticamente a todos los que para él son importantes, es algo que va cuajando en Dick. Y cuando a veces él tenía que hablar de este tema, de la muerte, y lo pone en boca de varios de sus personajes, por ejemplo en Valis, en Sibaindi, cuando se está discutiendo pues, sobre si hay una existencia de Dios y tal, uno de los personajes está diciendo, mira, a mí no me hables de un Dios bondadoso, yo dejé de creer en eso desde el día en que murió mi padre. Entonces,
él personalizaba de esa forma el problema, lo que llamaríamos el problema del mal, porque hay un mal en el mundo, porque sufren y mueren los inocentes, pues él lo personificaba de por qué había muerto su gato y además había muerto pues sufriendo. De manera que en muchas de sus novelas aparece esta concepción de la realidad como el laberinto de muerte, que es uno de los ejemplos más claros, donde pues, los personajes son perseguidos por algún tipo de influencia maligna o por sí mismos y es, digamos, una especie de danza macabra donde los personajes van muriendo. Cuando él pasa por una fase donde vive con un grupo de gente joven en la cultura de las drogas de los años 60 y que se refleja en su novela de una mirada a la oscuridad, que es adaptada también al cine, bueno, pues ahí vamos viendo cómo se cruza otro elemento que vamos a ver que es el de las drogas y produce también una influencia desastrosa en ese grupo de amigos y él incluso se menciona dentro de ellos, ¿no? Cómo le ha afectado y cómo le ha, digamos, incapacitado o le ha afectado ese mundo de las drogas. Pero bueno, esta visión que es muy oscura y que es muy real, tenemos también que contraponerlo, o precisamente quizás porque él tenía una percepción tan aguda de la muerte y del sufrimiento, pues también tenía un amor muy especial por aquellos elementos que para él simbolizaban la vida. Uno de ellos eran los animales y otro era pues sus hijos. Y cuando nacieron tanto Isolda como Christopher, él abiertamente pues proclamaba que eso para él, digamos, venía a compensar todo lo demás, ¿no? Venía a compensar la muerte de su hermana y de sus amigos. Y Phil realmente era una persona muy vital y muy alegre, y cuando él estaba en su entorno con su familia y sus amigos era el alma de la fiesta y era, digamos, el que levantaba los ánimos a la gente, pero bueno, pues también tenía su lado oscuro y su lado depresivo. Vamos a ver entonces en esta segunda dimensión y veréis que todas obviamente están entrecruzadas. Que estos aspectos paranoicos de Phil respecto a la realidad, incluso respecto al gobierno, y él decía que el FBI lo perseguía y que lo espiaba y que le enviaba cartas, que podemos interpretar como síntomas de problemas mentales o psíquicos, y en cierta medida pueden serlo, pero también tienen un punto de partida en lo que es la realidad, y la realidad en los años 50, 60 en Estados Unidos es una realidad que no te puede llevar a otra cosa que a la paranoia. Pensad que estamos en la Guerra Fría, estamos en un momento en el que la Unión Soviética desarrolla la bomba atómica, lanza el Sputnik y los americanos están acojonados. O sea, piensan que los rusos van a ir a invadirles, que les van a enviar rayos X desde el espacio y les van a freír el cerebro. O sea, estos elementos paranoicos y todo lo que viene con la amenaza nuclear, pues empiezan a construir sus recursos nucleares, hay campañas de divulgación que pretenden ser preventivas, pero que a veces, bueno, pues te quedas como diciendo, mejor me escondo bajo tierra. Todos son elementos que permean la cultura de estos años. Se crean toda clase de teorías de la conspiración. El personaje de esta maravillosa película que es Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, el general, que cree que los rusos están envenenando el agua o que están, como decía, transmitiendo ondas y radiaciones para convertirse a todos en comunistas, pues es muy real. Tenemos el Comité de Actividades Antiamericanas, donde todo pues a partir de la obsesión del senador McCarthy, pues se evalúa y se elaboran listas negras con el agente de Hollywood. Tenemos pues parejas aparentemente normales que de repente el FBI dice que son espías y que los ejecutan. Entonces, Phil y su segunda mujer Cleo, que viven en este ambiente izquierdista de Berkeley en los años 50 y asisten a algunas reuniones que hay en la universidad, de repente se encuentran un día con un par de agentes del FBI en su casa. Imaginaos
esa situación en este contexto histórico. Los agentes del FBI les hacen preguntas sobre quiénes van a esas reuniones, les hacen identificar a gente de fotografías, pero curiosamente un par de meses después les proponen ir a México a espiar para el FBI y los ambientes izquierdistas. Entonces no es nada de extrañar que Dick tenga esta visión, ¿no?, que podemos llamar paranoica, pues de un Estado que está generando realidades paralelas para engañar a los ciudadanos. Obviamente hoy en día todos sabemos que la NSA está espiando, que Phil lleva eso a un nivel más, ¿no? O sea, es la creación de una completa realidad falsa que el gobierno o que ciertas fuerzas ocultas están utilizando para manipularnos. Y esta visión paranoica se refuerza otra vez con el ascenso de Nixon al poder, ¿no?, con ese maquiavelismo nixoniano y toda la política exterior que en ese momento pues tiene Estados Unidos. Y coincide en este momento, en el año 74, como vamos a ver, su gran conjunto de visiones que le hacen llegar a la conclusión pues, de que efectivamente ha habido esa fuerza maligna a lo largo de la historia, que él llama a veces el imperio, otras veces pues es el demiurgo gnóstico, es una figura casi divina, otras veces es un extraterrestre, y él percibe esas imágenes, ¿no?, de que ha habido un trasfondo histórico, que en un momento histórico fueron los romanos contra los cristianos, pero que hoy en día pues es Nixon contra los izquierdistas, y que refleja también en sus obras últimas. Radio Free Albemus, que se ha también adaptado cinematográficamente, pues está basado en una novela que nunca llegó a publicar, pero donde aparece un Nixon que se llama Ferris F. Fremont, 666 por la inicial, y que es el representante, digámoslo así, el anticristo de este imperio eterno. Otro aspecto que resulta muy evidente en sus historias, porque algo característico de Dick es como él mezcla toda la parte tradicional de ciencia ficción, hay un personaje, hay unos enemigos, etc. Tiene que pasar por una serie de historias donde se ve involucrado en realidades paralelas. Bueno, pero todo eso está mezclado siempre con la presencia femenina. Siempre hay alguna mujer dominante que el protagonista trata de divorciarse, alguna otra mujer que aparentemente le atrae y le saca fuera de esa relación tradicional. Las relaciones sentimentales, y Dick conscientemente hizo el intento de reflejar eso en la novela de ciencia ficción, le decía que a la ciencia ficción le faltaba tratar ese aspecto, eran un reflejo de los traumas emocionales y románticos de su propia vida. Sus padres se separaron cuando él tenía, creo que eran 6 años también, 6 o 7 años, lo cual no era tan común en esa época. Y él, bueno, era un chico agraciado, era un chico guapo, lo cual es más discutible que cuando se dejó barba, pero bueno, en aquel momento supongo que eso era cool y estaba de moda. Se casó 5 veces y tuvo pues infinidad de historias, y en esas historias siempre repetía el mismo patrón, y él además era muy consciente de ello. Por un lado teníamos la búsqueda, lo voy a decir después Tim Powers, si no lo voy a decir yo, la búsqueda de una figura de pelo negro, de pelo largo, una mujer que actuaba como salvadora del mundo, pero por otro lado aparecía la figura de una mujer dominante, represiva, y de la que él no conseguía desengancharse, ¿no?, que era una lucha para desengancharse, y que lo va a contar la propia Anne, su tercera mujer. You know, he had this woman in the novels over and over and over that was a murderess and an adulteress, and they were all based on me. These novels of the 60s. And I did find that a little disturbing. And then Confessions of a Crap Artist, which he wrote on our honeymoon. I mean, I read that and I couldn't believe my eyes. I didn't know what to say, because it's a portrait of this woman that I didn't feel was me, but she wore my clothes. She had my appearance. It was a halfway autobiographical book. Some
he said, that book should have been a warning to you. So we fought a lot, you know, knife through things. And then we were both going to a psychiatrist who my first husband had gone to for marriage therapy. And Philip just charmed that psychiatrist. He thought Philip was, he loved him. He was not in love with him. He wasn't gay or anything, but he loved him. And so Philip wove his little web, and the next thing I know, the sheriff came and took me out to the mental hospital. Phil's whole life has been a tragedy of women. He was kind of the damsel in distress Sir Galahad. He would always pick frail, dying with cancer, troubled, schizophrenic women and love them and want to fix them. He was very good at finding young ladies, I think, who needed rescue, but he wasn't as good as that. Less than stable personality. The sort of generic Philip young lady would be 18 years old, not tall, and of course with long dark hair. The long dark hair seems to have been a kind of totem, emblem, recognition almost. And I don't think it's far-fetched to see that as an extension of his lifelong awareness of the fact that his twin sister died shortly after their birth. He thought that Jane would have had dark hair. Phil was a blonde. And Jane had died at 1 or 2 months, but his mother told him that she had dark hair. So, Disculpadme por la edición manual. Creo que está bastante claro, ¿no? Que por una parte tiene una visión completamente contradictoria de la figura femenina. Por una parte como salvadora no solo de él, sino del universo, como vamos a ver, pero por otra parte cuando él entraba en una relación real, pues sufría o que generaba ese aspecto dominante en la mujer y acababa teniendo una visión totalmente paranoica también de la relación. Pero ya que estamos hablando del amor, y como decía antes, sí, la muerte tiene una influencia muy fuerte en él, también lo tiene el polo opuesto, el amor, y concretamente él, vamos a ver, realmente no tomó tantas drogas como uno pudiera pensar, pero una vez probando mescalina, él tiene una visión de un amor, digamos, universal, ¿no? de esa especie de nirvana. Y él lo refleja en una de sus novelas más interesantes desde ese punto de vista, que es Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, donde el policía, el general Bachman, tiene una hermana, y además él es amante de la hermana, aunque la hermana es lesbiana, es decir, la hermana es Jane, y bueno, pues él al final tiene una escena donde se desborda ese amor y acaba llorando delante de un hombre ahí negro que se encuentra en la gasolinera. Y no puedo mencionar brevemente, hay tantos aspectos sobre él, pero el otro gran amor de su vida fue la música clásica, era un gran conocedor de la música. De hecho, una de sus hijas se llama Isolda, Fluyan mis lágrimas. Él utilizaba mucho los títulos y los textos de la música clásica. Y por supuesto, otro aspecto que conocemos de Dick porque aparece en Blade Runner y es muy evidente en algunas de sus novelas, es su preocupación. Si por un lado él siempre hablaba de que las dos preguntas principales eran ¿qué es la realidad y qué es ser humano? Le preocupaba mucho, en este momento, en los años 50, la figura de los robots pues empieza a ser también muy común. No es una figura amenazante como puede ser la de los alienígenas. Es una figura que incluso aparece en estos contextos cómicos, pero que la experiencia que él personalmente tiene, que le lleva a hacerse esta pregunta de ¿estos seres artificiales pueden ser humanos? ¿Están reflejando partes de lo que es ser hombre que no deberían el hombre convertirse en ellos? Pues es una experiencia que tiene visitando Disneyland con su familia para una exhibición del mundo futuro. Disney está obsesionado con Lincoln, entonces les manda a crear un androide donde aparezca Lincoln soltando el discurso de Gately, ¿no? Y entonces, pues Dick lo ve y se queda muy impresionado al ver ese androide. De hecho, se han
ese Android se ha renovado y hoy en día se puede ver en versiones mejoradas. Entonces Dick introduce en sus escritos esta idea de la posibilidad de construir androides con comportamiento humano o casi humano. Vamos a ir a oírle también en una entrevista que le hace Paul Shannon, que escribe el mejor libro sobre cómo se hizo Blade Runner y todo lo que sucedió alrededor de Blade Runner, que os recomiendo. Pues hace esta entrevista sobre los fundamentos de la idea del androide. Okay. All right. And could you give me some kind of history on the background of Electric Sheep? You know, what prompted you to start writing it, or you know, what you were trying to say in it, or anything like that? Yeah, sure. It stems from an interest on my part in the problem of differentiating the authentic human being from the reflex machine, which I call an android. Trying to find criteria which would be applicable to actual human life as we know it now. That is, qualities that show, for example, in the schizoid affective type, which is a flattening of affect and inappropriate emotion accompanying, ratiocination, where, for me, the word android is a metaphor for people who are physiologically human but psychologically behaving in a non-human way. I got interested in this when I was doing research for Man in the High Castle, and I was studying the Nazi mentality, and I discovered that although these people were highly intelligent, they were definitely deficient in some manner in appropriate affect, in appropriate emotions that would accompany, the intellectual process. And as I studied the Nazi mentality, especially of the capital system and the SS that were being deliberately created as cadres, I became conscious of the possibility of a very highly intelligent human being who was emotionally so defective that the word human could not properly be applied to him. And I used this in my writing in terms of such terms as android and robot, but I'm really referring to an actually psychologically defective or malfunctioning or pathological human being. Así que, aunque en realidad los androides o los replicantes de Blade Runner, por ejemplo, son amenazadores, en cierto sentido, en realidad lo que Phil le interesa es buscar por qué son los hombres los que, en ciertas circunstancias, se convierten en inhumanos, o por qué los hombres se comportan sin empatía. Y la respuesta de él es que lo que caracteriza a lo humano, sea en forma biológica o sea en forma mecánica, es precisamente la empatía, la capacidad de conectar con los sentimientos de otros seres humanos o de otros seres vivos. Y de hecho veremos que en todas las novelas de Dick, en realidad los androides suelen aparecer como figuras muy empáticas. Muchas de las conversaciones más, donde se expresan más claramente las emociones que tienen los personajes de Dick son hablando con taxistas, que son androides. Aparece también, por ejemplo, en algunas de sus novelas esta figura de lo que podríamos llamar un cyborg, pero que lejos de ser un Terminator, pues es un personaje muy simpático, digamos, de lo que él quiere reflejar es lo que él admira en los seres vivos también mecánicos, ¿no? Que es la capacidad de luchar por la supervivencia en sus novelas nucleares. De hecho, pues él dio una conferencia sobre esta problemática de lo androide y lo humano en una conferencia de ciencia ficción en Vancouver, poco antes de su primer intento de suicidio. Está el próximo conferenciante con más visibilidad aquí. Pues te toca empezar ya. Bueno, estoy empezando media hora tarde. Acabo de llegar aquí, entonces pues... Yo voy a intentar hacerlo rápido, pero necesito por lo menos 15 minutos. Media hora, ya No sé qué hubiera pensado Dick de algunos intentos de crear autómatas que lo reproducen, ¿no?
Dick no tiene una visión, digamos, meramente emocional de todos estos problemas, sino que él intenta intelectualizar, intenta hacer teorías que expliquen, porque él está viendo lo que ve en la realidad. El único curso universitario que él estudió fue sobre filosofía. Él estudia Kant, estudia Berkeley, estudia Hume y absorbe esta idea de que la realidad en realidad es, al menos en parte, una construcción mental, pero lo lleva a un nivel mucho más allá, como escritor de ciencia ficción, el que se plantea es que esa construcción a lo mejor no la hacemos nosotros individualmente, sino que la hacen otras entidades, ¿no? Así que esa realidad pues acaba escapando del control, ese mismo, digamos, descontrol que él sentía en su propia vida, obviamente lo refleja en las novelas, y hay esas novelas clásicas donde los personajes tienen que luchar contra una realidad que va decayendo, que se les revela, ¿no? Que se enfrenta a ellos. Y hasta llegaba a discutir abiertamente sobre la posibilidad de que él tuviera problemas mentales, de que él fuera esquizofrénico o fuera paranoico, y toda su vida fue a psicoterapeutas, pero los psiquiatras siempre le decían que si él realmente hubiera sido un psicótico, un esquizofrénico, nunca estaría hablando de eso, o sea, nunca lo plantearía, nunca sería capaz de enfrentarse a esa posibilidad. Entonces que él abiertamente intentaba elaborar eso como una posibilidad más. De hecho, resulta para mí súper interesante que en Valis, en Siva Indi, cuando él está intentando contar la historia y analizar sus últimas visiones, él se presenta a sí mismo como dos personajes diferentes. Hay un personaje que se llama Horslov Fat. Horslov es Philip en griego y Fat es Dick en alemán o algo así. Y luego aparece él mismo como, digamos, la versión sana o la versión cuerda como personaje. Y esos personajes tienen ahí sus discusiones junto con otros, representando los diferentes puntos de vista que están intentando analizar esas visiones que él ha tenido. Al final es como siempre, una niña que representa a esa entidad bondadosa a la que le dice que no, que son el mismo, que esos dos personajes son la misma persona. Una de las formas en las que él intenta enfrentarse a esa incertidumbre de la realidad es mediante un sistema de adivinación chino que introduce Jung en el mundo occidental. He comentado que Jung tiene mucha influencia en Dick. Entonces, de hecho, El hombre del castillo, la novela que ganó el Hugo, los personajes utilizan el I Ching como medio de decidir qué van a hacer. Pero es que él utilizaba el I Ching cuando estaba escribiendo la novela para ver qué hacía con los personajes. Y en su propia vida también lo utilizó frecuentemente. Otro aspecto que tampoco debemos olvidar, bueno, pues es toda la cultura de las drogas, pero no pensemos solamente en el LSD y en la versión alucinógena de los 60, sino que desde los años 30 y 40 la gente en Estados Unidos tomaba píldoras para todo. Por ejemplo, veis aquí un cuadro del consumo de anfetamina. La anfetamina al principio era una medicina y la gente tomaba la anfetamina para la depresión o cuando se sentían débiles o cuando tenían resfriados. Entonces él toma anfetaminas. Es seguramente el tipo de droga que él más toma para escribir. Él escribe por las noches y a veces escribe una novela en una semana y llega a escribir 12 novelas en un periodo de 2 años, ¿no? O sea, tiene periodos donde él utiliza esa energía de la anfetamina. Y empieza a tener visiones. No sabemos qué es causa y qué es efecto, pero él empieza a tener visiones donde empieza a haber fisuras o empieza a haber cosas que no le cuadran en la realidad. Tiene momentos de déjà vu, pero para mí un momento quizás más divertido, por lo pedestre, como Dick es que una noche se levanta a hacer pis y va al baño, y entra en el baño y busca la cuerdecita para encender la luz, y la cuerdecita no está. Y entonces, o sea, él entra en una especie de crisis nerviosa porque alguien había cambiado esa realidad, alguien había sustituido esa cuerda de la luz por un interruptor, y su mujer le dice que siempre había un interruptor, pero él estaba convencido de que ahí siempre había habido una cuerda. Entonces ese tipo de visiones, visiones de salir de su cuerpo, de encontrarse consigo mismo en el pasado, le suceden mucho. La novela donde él refleja, por ejemplo, esto muy claramente es en Tiempo desarticulado. Pero la visión más brutal que él tiene es un día saliendo de donde él escribía por las noches y ve un gran rostro en el cielo
con estos estigmas, con esta especie de máscara, estos ojos en forma de ranuras, y esta garra metálica, que hay quien dice que le influyó ahí la máscara de gas que su padre le enseñaba de la guerra. Pero bueno, esa visión de una figura cuasi divina que controla y manipula la realidad a través de las drogas, en la novela de Palmer Eldritch, pues él la refleja ahí claramente. Tenía tanto miedo de esa visión que él, cuando escribió esta novela, ni siquiera fue capaz de revisarla, o sea, no quería leerla. Aquí tenemos a Albert Hoffman representado como figura divina llevando el LSD. Mucha gente pensaba que Phil tomaba LSD, porque esas visiones que reflejaba en sus novelas eran a veces tal cual las que experimentaba la gente que tenía viajes con LSD, pero él realmente, según sus amigos, solo tomó LSD 2 veces y fue bastante mala experiencia. Pero algunos elementos de esas visiones, por ejemplo, se ve a sí mismo en la Roma antigua, en los tiempos cristianos. Supuestamente sale hablando latín después de esa visión, aunque él tenía mucha experiencia en los textos latinos a través de la música clásica, así que uno no sabe. Pero esos elementos configuran después lo que van a ser algunas de sus experiencias religiosas, o cuasi religiosas. Pero las drogas son un elemento negativo en la visión de Dick, son un factor más de la muerte. La sustancia de muerte. La droga que utilizaba Palmer Eldritch era para controlar las mentes de la gente. En Wake for the Here, la droga que se utiliza para viajar en el tiempo destruye a las personas. Entonces, en ningún momento fue un defensor ni siquiera del uso recreativo de la droga, ¿no? Por mucho que él de alguna manera participara en esa cultura. Y su gran conjunto de visiones sucede en febrero y marzo del 74. No voy a contarlo en detalle, hay una muy buena representación en este cómic que se llama La experiencia religiosa de Philip K. Dick. Entonces, bueno, pues él básicamente recibe unos rayos de información, así como el que os estoy mandando yo ahora, ¿no? Terabytes de información que no podéis absorber, pues él recibe todo eso, tiene recuerdos de que él estaba en tiempo de los cristianos luchando contra los romanos, recibe información de que su hijo Chris, que estaba llorando mucho, tiene una hernia inguinal, y luego efectivamente se comprueba que tenía una hernia inguinal y le salvan la vida. Y lucha el resto de su vida por interpretar esa visión. Percibe a través de esa visión que, acompañando a ese mundo de muerte, hay también una presencia benigna. Llega a escribir miles de páginas intentando buscar explicaciones a eso que se han recogido póstumamente en lo que se llama la exégesis, ¿no? Jane tiene un papel muy importante en esas teorías. Él llega a crear una visión dualista, una cosmología dualista, donde todos los problemas del universo vienen de que el yin-yang cósmico inicial, la parte femenina, muere. Pero también juega el papel de salvadora. Y él constantemente repite que esa figura que va a venir a salvar a él y al universo, pues va a ser una figura femenina. Como decía, Jung tiene mucha influencia, y también el hecho de que en esta época se están desenterrando los manuscritos del Mal Nuestro, los manuscritos gnósticos, que lo que pintan es una imagen del origen del cristianismo mucho más compleja que la historia oficial, ¿no? Cuando se descubren todos los evangelios apócrifos, se descubren textos que son muy parecidos a los cristianos, pero antes de los cristianos. Es lo que lleva al obispo Pike a la herejía, digamos, pero también lleva a resucitar, junto con la influencia de Jung, la visión gnóstica del mundo. Y la visión gnóstica del mundo es que es una visión dualista. Hay un nivel divino muy abstracto, digamos, hay un creador del universo que está detrás de todo, pero realmente el ejecutivo, el CEO, el que lleva las cosas del día a día, es un encargado de Dios que o bien está loco, se le ha subido a la cabeza el tema y es vencido por la fuerza marina y que ahora está intentando salir otra vez. Elabora infinidad de explicaciones, pero no se consigue quedar con ninguna, no consigue, digamos, llegar a ninguna conclusión. Tiene unos diálogos con Dios muy interesantes en sus exégesis, donde dice: coño, Dios, si existes, estás ahí, eres benigno,
ayúdame a salir de este laberinto, porque me he convertido en una máquina que lo único que hago es pensar y pensar y estoy agotando mi vida, no voy a poder llegar a algo antes de morir. Y entonces, bueno, yo le dije, pues que claro, es que tú no eres Dios. Entonces, continúa intentándolo. De hecho, en la última novela que no llego a escribir, que se llama The Hour in Daylight, será algo así como la lechuza que sale a la luz del día y es cegada por la visión de la luz. Pues se trata de esa elección fáustica que él tiene que hacer entre continuar esa exploración de buscar una explicación o intentar volver a una vida normal. Y bueno, pues lo que pasa es que muere pocos meses antes de que se estrene Blade Runner y todavía dándole vueltas a sus problemas. Philip está enterrado con su hermana gemela Jane en una tumba. Y recapitulando la pregunta que nos planteamos al principio, pero podríamos decir que Philip era un profeta. Si vemos los profetas clásicos, yo diría que sí. Philip es alguien que tiene una visión especial de la realidad, que recibe o piensa que recibe mensajes, que tiene la necesidad de transmitirlos, de elaborar una explicación, incluso de predecir si hay una salvación o no ante esa lucha cósmica que él percibe. Pero por otro lado, pues también tenemos la visión, pues podemos llamarle materialista, o de que lo que tenía eran problemas mentales y psicológicos. Y mucha gente ha planteado que seguramente tenía una epilepsia particular del lóbulo temporal que genera visiones y experiencias religiosas, o bien que los efectos de las anfetaminas que había tomado pues a veces generan también efectos de paranoia y de alucinaciones y trastornos de la conducta. Pero yo creo que, bueno, en cualquier caso tenemos que agradecerle que él intentó racionalizar y mucho a través de su obra y de sus elaboraciones filosóficas toda esa experiencia que había tenido. Y gracias a vosotros por aguantar Creo que hay ejemplares también del guión si los queréis en el chiringuito de libros. Y no os olvidéis que esta tarde con Emily tenemos un espectáculo dickiano muy sorprendente preparado para presentar mi libro. Gracias. Yo